Hoy es viernes 4 de julio, Día de la Independencia en los Estados Unidos. Lección número 1. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Texto para memorizar. Los israelitas vinieron o gimieron a causa de su condición de esclavos. Lo voy a traducir en el lenguaje moderno. Los israelitas clamaron a causa de su condición de esclavos y lloraron, y su lloro llegó hasta Dios por motivo de su condición de esclavos. Y Dios oyó su gemir, su aflicción, su dolor, y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. De ti haré una nación grande. Génesis capítulo 15. Y de ti saldrán reyes. Y hermanos, y dice, menciona a Abraham, a Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque fueron los padres de la patria. Abraham, Isaac su hijo y Jacob su nieto. Porque de Abraham viene el hijo de la promesa, según Gálatas 4, fue engendrado según el Espíritu Santo. Isaac. Porque luego Isaac tiene dos hijos llamados Esaú y Jacob. Y Jacob, de él vienen las 12 tribus que conforman al pueblo de Dios. Las 12 tribus que menciona Éxodo capítulo 1. Y Dios no se equivoca por una sencilla razón. Dios no tiene verdad. Él es la verdad. Nunca habrá un momento en que Dios va a morir. ¿Por qué? Porque Dios es la vida y la vida no engendra muerte. Ah, Romero, y tú no has, y la Biblia nos dice que Jesús murió. Sí, murió la parte humana. Porque cuando Jesús vino con las dos naturalezas, nació con las dos naturalezas. La humana, que sentía hambre, sed, cansancio y muerte. Pero la divina estaba en él. Aunque se humanó, no dejó de ser Dios. Y cuando Cristo muere la parte humana de Dios, no la parte divina de Dios. Porque Dios no muere. Es decir, mientras el cuerpo estaba inerte, acostado en la tumba de José de Arimatea, mientras Jesús estaba acostado en la tumba de José de Arimatea muerto, sobre su cadáver estaba la naturaleza divina, porque Dios no muere. No es como dijo Nietzsche, el filósofo alemán, no, que dijo Dios ha muerto. Dios no ha muerto. El que murió fue él. Él sí murió hace más de 100 años. Nietzsche. Dios no muere. Y cuando Jesús resucitó, Dios mandó dos ángeles. Mandó a Gabriel, el ángel que ocupa hoy la posición que una vez ocupó Lucifer en el cielo, y el segundo querubín. Y el querubín que acompañaba a Gabriel movió la piedra de la tumba de Cristo. Y entonces Gabriel se para frente a la tumba de Cristo y le dice: hijo, tu padre te llama, sal. Eso está escrito en el libro Primeros Escritos de la Pluma Inspirada. Dice que enseguida Cristo se levanta y la primera expresión que dice Jesús es: yo soy la resurrección y la vida. Y lleno de esa gloria, es como un correntazo que los guardias quedaron como muertos. Y Jesús
aparece a María Magdalena, aparece a los discípulos camino de Maús y luego asciende al cielo a las 9 de la mañana del domingo. Ahora escuchen esto. Pues Moisés, entonces, de esas 12 tribus, hay una tribu, la tribu de Leví, que es la tribu que luego fue sacerdotal. ¿Por qué fue sacerdotal? Porque la tribu de Leví, cuando hubo la orgía, la vida licenciosa de adorar al buey Apis, y el buey Apis era el dios Sol, o el dios que más tarde se llamó Baal. Son diferentes nombres de Satanás en la Biblia. Mire, Osiris, los nombres del diablo en la Biblia es Osiris, dios Sol; Amon-Ra, dios Sol; Quemos, dios Sol, Satanás; Baal, dios Sol, Satanás. Todos esos dioses que mencionan en la Biblia, que no es Jehová, son diferentes nombres o nomenclaturas para Satanás, disfrazándose como bueno. Disfrazándose como bueno. Entonces, como la única tribu se mantuvo fiel ante la adoración del becerro de oro, la única tribu que se mantuvo fiel fue la tribu de Leví. Y en consecuencia, esa fue la tribu sacerdotal que puso luego Moisés a Aarón como sumo sacerdote. Pero el que tenía mayor entrada al santuario era Moisés, mayor que su hermano Aarón en sentido jerárquico. Porque Moisés era más que profeta, era la persona que hablaba con Dios íntimamente. Moisés no hacía nada sin consultar a Dios. Nada, absolutamente nada. Le dijo una vez a Dios: si tu presencia no va conmigo, no me voy, no me saques de aquí. Eso dijo Moisés. ¿Quién dijo a ellos en la Biblia? Solamente Jesús. Por eso es que Moisés está en el cielo, porque estuvo tan íntimo con Dios hablando, que le dijo Dios: bueno, ven acá, ok, vamos, tú vas a morir en el monte Nebo, allá en lo alto. Muere. Y le mostró la historia del pueblo de Dios, la apostasía, luego la segunda venida de Cristo, y luego a tu pueblo en la tierra nueva. Y dijo Moisés: ya puedo descansar. Y muere en los brazos de Dios. Dios lo entierra, según Deuteronomio 34, Dios entierra a Moisés. Y poco tiempo después, Dios manda a Miguel, según Judas 9, al arcángel Miguel, que es Cristo. Y entonces Cristo, cuando va a tomar el cuerpo, Satanás no quiere que Cristo se lleve el cuerpo de Moisés, porque todos los muertos están en el terreno del diablo, porque los demonios les gusta habitar en los cementerios. En los cementerios. Y entonces Satanás dijo: no, Moisés pecó, y como pecó me pertenece. Lo que no sabía Satanás era que Moisés se había arrepentido de haber golpeado la piedra 2 veces, y Dios lo perdonó y murió en el monte Nebo. Le sucedió Josué, pero poco tiempo después bajó. Dios mandó a San Miguel a llevarse a Moisés al cielo. Y cuando Cristo viene y se transfigura, en Mateo 17, el que aparece ahí es San Elías, que representa a todos los que van a esperar a Cristo con vida, los santos. Y Moisés representa a los muertos en Cristo, que resucitarán así como Moisés resucitó, con toda su gloria, con la gloria de Dios sobre él. Hermanos, el único hombre que su rostro refulgió cuando descendió del monte Sinaí fue el de Moisés. Lo mismo que pasó, el único rostro que brilló cuando bajó del monte era el de Cristo en la transfiguración.
Moisés se parece mucho, en muchos aspectos se parece mucho a Cristo, que ese es otro estudio que daré en las futuras lecciones. Pero Moisés es un símbolo de Dios en muchos aspectos. ¿Cuánto duró Moisés en el desierto? Pastoreando ovejas en Madián, 40 años. ¿Y cuántos días duró Jesús en el desierto? La tentación, 40 días. Hermanos, mire, el tiempo ya no da. Pero déjenme decirles, estamos estudiando el libro de Éxodo. El libro de Éxodo contiene 8 temas dominantes. La opresión a los hebreos. 2, la presencia de Dios. 3, la compasión de Dios. 4, los juicios redentores de Dios. 5, la conducción de Dios. 6, el carácter amoroso de Dios. 7, la instrucción de Dios. Y 8, la providencia de Dios. Y estudiamos en esta semana la esclavitud en Egipto y el nacimiento de Moisés. Entonces, para la siguiente semana vamos a estudiar la revelación de Dios en un árbol llamado zarza. ¿Qué representa esa zarza? ¿Y por qué ardía? Eso lo vamos a estudiar en la lección número 2, que se intitula La zarza ardiente. Pero mis hermanos, ese Moisés es digno de emular. Moisés, cuando conoció a Dios, mas nunca lo abandonó. Y cada vez que algo pasaba en el campamento, Moisés intercedía por ese pueblo. Si usted lee a Éxodo 32, va a encontrar que el becerro de oro, Dios iba a destruir a ese pueblo. Porque las películas o los 10 mandamientos trata de que el becerro de oro la gente bailaba. No, era una orgía degradante. Mujeres con mujeres, hombres con hombres, hombres con animales, mujeres con animales. Una cosa que no se puede. Así era que se adoraba al buey Apis, a Satanás, era así que se adoraba. Una orgía, un hombre, una mujer para 4 hombres en actividad sexual, así era que se adoraba. Y por eso fue que Dios dijo: ¿cómo mi pueblo, a quien yo le he mostrado en el camino, le abrí el mar rojo para cruzar, y viendo tantos milagros, mi pueblo te va así? Ah, no, yo lo voy a destruir. Y dijo Moisés: no lo destruya. Si tú lo destruyes, también bórrame a mí del libro de los vivientes, porque ese pueblo es mi pueblo y a ti te duele. Y entonces en el capítulo 33 de Éxodo vemos que Dios le hizo al pueblo que se quiten todas esas joyas y que hagan un pacto conmigo. Y ese pacto que hizo, dijo Dios, y a la tribu de Leví, que fue fiel, apártala al sacerdocio. Y Leví se mantuvo ahí, la tribu de Leví se mantuvo sirviendo al Señor hasta que desaparece esta tribu en el año 722, que también se corrompió antes de Cristo. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a ser como Moisés, que se mantuvo como viendo al invisible. Para mañana, sábado 5 de julio, lección número 2, la zarza ardiente. Suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Invite a otros a la suscripción. Dios nos continúe bendiciendo todo este día.